Las mejores historias bíblicas del Génesis. Desde la creación misma del universo hasta las emocionantes narrativas de personajes icónicos, serás testigo de un mundo de maravillas, desafíos y decisiones que han dado forma a nuestra comprensión del ser humano y su relación con lo divino. En este viaje, exploraremos las mejores historias del Génesis, explorando sus significados más profundos y descubriendo cómo siguen influyendo en nuestras vidas en la actualidad. La creación del universo. Hace incontables eones, en un tiempo sin tiempo, en un espacio sin límites, existía solo un vasto vacío. En medio de esta inmensidad sin forma, una presencia misteriosa y eterna habitaba, Dios, el Creador Supremo, la esencia misma de todo lo que es y será. En su infinita sabiduría y amor, Dios anhelaba dar vida y significado a este oscuro y desolado universo. Así que, con una palabra, dijo, hágase la luz, y el cosmos experimentó una explosión primordial que marcó el inicio del tiempo, el espacio y toda la materia conocida y desconocida. En el primer día de la creación, la voz de Dios separó la luz de la oscuridad, y surgió la primera manifestación del tiempo, con la aparición del día y la noche. En ese instante, los ciclos eternos comenzaron a regir la existencia. En el segundo día, Dios extendió su poderosa mano y separó las aguas que cubrían la tierra. Partió los vastos océanos de los cielos, creando una bóveda celeste que llamó cielo. Bajo este firmamento, el orden y la armonía empezaron a encontrar su lugar. En el tercer día, la tierra emergió de entre las aguas y se presentó en toda su majestuosidad. Dios, con su benevolencia infinita, cubrió la tierra con una exuberante diversidad de flora. Surgieron árboles imponentes, con sus ramas extendiéndose hacia el cielo, plantas de todas las formas y colores, y flores que embellecían cada rincón del planeta. Entonces, en el cuarto día de la creación, Dios dispuso los astros en el cielo. Con amor y precisión, colocó el sol en el centro del sistema, iluminando el día, y la luna para guiar las noches. Además, adornó el firmamento con las estrellas, que titilaban como joyas brillantes en la negrura del espacio. En el quinto día, la tierra y los mares se llenaron de vida. Dios creó peces de todas las formas y tamaños, que nadaban con elegancia y gracia en las profundidades oceánicas. Las aves, con sus alas desplegadas, surcaron el cielo en un vuelo sin fin, llenando el aire con sus cantos y colores. El sexto día trajo consigo la creación de los animales terrestres. Dios pobló la tierra con criaturas magníficas y diversas, desde las majestuosas bestias salvajes que vagaban por las llanuras hasta los animales más pequeños que habitaban en los bosques y praderas. Cada uno de ellos fue diseñado con delicadeza y propósito. Y finalmente, en el culmen de la creación, Dios decidió hacer algo único y especial. Con un toque divino, formó a los seres humanos, moldeándolos a su imagen y semejanza. Les dio la capacidad de pensar, de amar y de tomar decisiones. Los dotó con la chispa de la vida y les otorgó la responsabilidad de ser guardianes de su creación. Así, el cosmos entero fue tejido con hilos de amor y perfección por el Creador. Dios contempló su obra maestra y declaró que todo era bueno. En el séptimo día, cesó su labor y santificó ese día de reposo para que la humanidad también pudiera descansar y reflexionar sobre la maravilla de la existencia. Esta es la magnífica historia de la creación del universo según la Biblia, un relato que trasciende el tiempo y el espacio, y que invita a la reflexión sobre nuestro lugar en este vasto y asombroso cosmos. Un canto a la majestuosidad de la creación, tejida con la esencia misma del amor divino. Adán y Eva. Hace incontables eras, en un jardín de incomparable belleza llamado el Edén, Dios creó un paraíso terrenal y colocó allí a una pareja única y especial, Adán y Eva. Ambos fueron modelados con esmero y amor divino, siendo Adán el primer hombre, dotado de fuerza, valentía y sabiduría, y Eva, la primera mujer, embellecida con gracia, ternura y una curiosidad inquisitiva. En este maravilloso jardín, vivían en armonía con la naturaleza, rodeados de exuberante vegetación y animales amistosos, y disfrutaban de la compañía mutua, la pureza y la inocencia. Pero Dios también les otorgó un mandato claro y específico. Podrían deleitarse con todo lo que el Edén les ofrecía, excepto de un solo árbol ubicado en el centro del jardín,
el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les advirtió que si comían del fruto de ese árbol, su destino se vería alterado por las consecuencias. Un día, mientras Adán y Eva caminaban juntos por el Edén, una serpiente astuta y seductora se les acercó. Sin que ellos lo supieran, esa serpiente era Satanás, el ángel caído que había sido desterrado del cielo por su rebelión contra Dios. El maligno ser, ansioso por corromper la creación más amada de Dios, se acercó a Eva y sembró la semilla de la duda en su mente. ¿Es verdad que no podéis comer de todos los árboles del Edén?, preguntó la serpiente, sabiendo perfectamente cuál era la respuesta. Eva respondió que podrían comer de todos los árboles, excepto del que estaba en el centro del jardín, el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque Dios les había advertido que morirían si lo hacían. Entonces, la serpiente, con astucia y mentira, persuadió a Eva diciendo: «No moriréis». Al contrario, Dios sabe que el día que comáis de ese árbol, vuestros ojos se abrirán y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. La promesa de obtener sabiduría divina y conocimiento supremo fue tentadora para Eva, y finalmente cedió a la tentación. Decidida a obtener el conocimiento que la serpiente le prometía, Eva extendió su mano y tomó una jugosa manzana del árbol prohibido. Sintiendo la gravedad del momento, vaciló por un instante, miró a Adán y, en un acto de libre albedrío, le ofreció el fruto prohibido. Adán, a su vez, sabiendo que desobedecían la orden divina, pero incapaz de resistirse a la influencia de su amada, tomó la manzana y la mordió también. En ese momento, un cambio trascendental ocurrió. Adán y Eva experimentaron una comprensión completamente nueva de sí mismos y del mundo que los rodeaba. Se dieron cuenta de su propia desnudez y se sintieron avergonzados. Antes, en su inocencia, no sentían vergüenza, pero ahora se sentían vulnerables y conscientes de sus imperfecciones. Cuando Dios se acercó al jardín y llamó a Adán y Eva, estos se escondieron entre los árboles. Dios, omnipotente y omnisciente, ya sabía lo que había sucedido, pero permitió que ellos mismos asumieran la responsabilidad de su elección. «¿Dónde estáis?», preguntó Dios, y Adán respondió: «Oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo, así que me escondí». Dios, con amor y tristeza, les preguntó si habían comido del árbol del conocimiento, y ellos admitieron su culpa. Adán culpó a Eva por ofrecerle el fruto, y Eva culpó a la serpiente por haberla engañado. A pesar de que asumieron la responsabilidad, no pudieron evitar las consecuencias de su elección. Dios, justo pero misericordioso, pronunció juicio sobre cada uno de ellos. A la serpiente, la maldijo, la condenó a arrastrarse sobre el polvo y puso enemistad entre ella y la descendencia de la mujer. A Eva, la maldijo con dolores en el parto y la sometió a la autoridad de su esposo. Y a Adán, lo maldijo con el trabajo arduo y la lucha por obtener el sustento de la tierra. El más doloroso de todos los juicios fue el destierro del Edén. Dios les dijo que ya no podían permanecer en ese paraíso, pues su desobediencia los separaba de él y de la vida eterna en ese lugar idílico. Debían abandonar el Edén y enfrentar un mundo fuera de su cuidado amoroso, donde las estaciones traerían cambios y donde tendrían que trabajar duro para sobrevivir. Pero Dios, en su infinita bondad, no los abandonó por completo. Antes de expulsarlos del Edén, les dio una promesa de redención. Prometió que enviaría un redentor, un descendiente de Eva, que aplastaría la cabeza de la serpiente y traería salvación a toda la humanidad. Así, Adán y Eva abandonaron el Edén y comenzaron su vida fuera del paraíso. Su historia se convirtió en un recordatorio eterno de la importancia de obedecer a Dios y resistir las tentaciones del mal, así como de las consecuencias de las elecciones que hacemos en la vida. A lo largo de los siglos, la historia de Adán y Eva ha sido transmitida de generación en generación como una advertencia y una lección sobre la responsabilidad, el libre albedrío y el amor divino. Sus vidas, marcadas por la caída y la expulsión del Edén, dejaron un legado que aún resuena en la espiritualidad y la moral de la humanidad, recordándonos la importancia de vivir con integridad, humildad y fidelidad a los mandatos divinos. Caín y Abel. Hace miles de años, en una época remota de la historia de la humanidad,
Cuando el mundo era joven y la civilización apenas comenzaba a emerger, vivía una familia que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. Adán y Eva, los primeros seres humanos creados por Dios, habían sido bendecidos con 2 hijos, Caín, el primogénito, y Abel, el más joven. Desde muy temprana edad, los 2 hermanos mostraron personalidades muy diferentes. Caín, de carácter fuerte y decidido, se sentía atraído por la tierra y sus frutos. Trabajaba arduamente en el campo, labrando la tierra y cuidando los cultivos con dedicación. Era un hombre de acción, lleno de ambición y determinación por alcanzar el favor de Dios. Por otro lado, Abel, el Benjamín de la familia, era un alma más tranquila y contemplativa. Se sentía atraído por la naturaleza y la vida de los animales. Pasaba horas cuidando y pastoreando su rebaño de ovejas, con una conexión especial con los animales que lo rodeaban. Siempre mostraba una devoción sincera hacia Dios, siendo agradecido por las bendiciones que recibían. Llegado el tiempo de hacer ofrendas a Dios, ambos hermanos sintieron la responsabilidad de presentar sus dones. Caín, con su espíritu emprendedor, decidió ofrecer los frutos de su trabajo en el campo, mientras que Abel, con su corazón puro y amante de la vida, eligió presentar los primeros corderos nacidos de su rebaño. Cuando llegó el momento de evaluar las ofrendas, Dios miró con agrado la presentación de Abel. Reconoció la sinceridad de su corazón y la gratitud que mostraba en su ofrenda. Sin embargo, no mostró la misma aceptación hacia la ofrenda de Caín. Esto generó un sentimiento de rencor y celos en el corazón de Caín, quien no pudo comprender por qué su don no fue recibido con el mismo favor divino. En lugar de reflexionar sobre su actitud y corregir su error, Caín permitió que la ira y la envidia se apoderaran de él. Un día, mientras ambos hermanos estaban en el campo, Caín se acercó a Abel y lo confrontó con furia. Le dijo que si fuera más obediente y devoto como él, Dios también aceptaría sus ofrendas. Abel trató de calmar a su hermano, explicándole que Dios mira en el corazón y que cada uno debe presentar sus ofrendas con sinceridad y gratitud. Pero las palabras de Abel solo avivaron la rabia de Caín. En un arrebato de celos y resentimiento, Caín golpeó a su hermano una y otra vez, hasta que Abel quedó sin vida. Cuando Dios se acercó al lugar y preguntó por Abel, Caín mintió, diciendo que no sabía dónde estaba. Pero Dios, que conoce todo lo que sucede en el universo, conoció la verdad y vio la malicia en el corazón de Caín. Entonces, Dios condenó a Caín por su crimen y le advirtió que la sangre de su hermano clamaba desde la tierra. La pena y la culpa inundaron el alma de Caín cuando se dio cuenta del alcance de su acto atroz. Suplicó a Dios que le perdonara, pero la marca de su crimen ya estaba impresa en él. Dios le dijo que vagaría por la tierra como un fugitivo y que nunca encontraría paz. También advirtió que cualquiera que encontrara a Caín podría intentar matarlo. Caín, abrumado por la tristeza y el remordimiento, partió al destierro llevando consigo la carga de su pecado y la pesada pérdida de su hermano. Se sintió solo y desesperado, pero Dios, en su misericordia, puso una señal en Caín para protegerlo de cualquier venganza que quisiera tomar su vida. La historia de Caín y Abel es un relato que resalta las consecuencias devastadoras de la envidia y los celos descontrolados. Nos enseña la importancia de reflexionar sobre nuestras emociones y acciones, y cómo podemos ser víctimas de nuestras propias debilidades si no controlamos nuestros impulsos negativos. Es un recordatorio de la importancia de presentar nuestras ofrendas y acciones con sinceridad y gratitud hacia Dios y hacia los demás, sin dejarnos llevar por la envidia o el deseo de superar al otro. La historia de Caín y Abel nos deja una lección intemporal sobre la responsabilidad de nuestras elecciones y cómo éstas pueden afectar a nuestras vidas y a las vidas de aquellos que nos rodean. Noé construye el arca. Hace miles de años, en un tiempo en el que la humanidad había perdido su rumbo y se había sumergido en la maldad y la corrupción, vivía un hombre justo y piadoso llamado Noé. Desde temprana edad, Noé mostró una profunda conexión con lo divino y una devoción inquebrantable hacia Dios. Era conocido en su comunidad por su sabiduría, su carácter recto y su compasión hacia todas las criaturas de la tierra. En medio de una época turbulenta, la relación entre la humanidad y Dios se había deteriorado.
La gente había abandonado la justicia y la bondad, entregándose a la violencia, la codicia y la idolatría. Dios miró desde lo alto y lamentó la desviación de su creación. Entonces, decidió que era hora de tomar medidas para purificar la tierra y restaurar el equilibrio en su creación. En ese momento, Dios se comunicó con Noé a través de un sueño revelador. Le advirtió que el pecado y la maldad de la humanidad habían alcanzado un punto sin retorno y que el mundo sería purgado con un diluvio devastador. No obstante, Dios no deseaba destruir a Noé, a su familia ni a las criaturas inocentes que poblaban la tierra. Por lo tanto, Dios encomendó a Noé la tarea de construir un arca lo suficientemente grande como para albergar a su familia y a una pareja de cada especie animal, para que pudieran sobrevivir al diluvio y repoblar la tierra cuando las aguas se calmaran. Con el corazón lleno de humildad y fe, Noé aceptó la tarea impuesta por Dios. Comenzó a construir el arca siguiendo meticulosamente las instrucciones divinas. Reunió a sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y les compartió la visión que Dios le había mostrado. Juntos, comenzaron la titánica tarea de construir un arca que nunca antes había sido vista en la tierra. El arca medía aproximadamente 150 metros de largo, 25 metros de ancho y 15 metros de alto. Tenía 3 niveles y estaba hecha de madera de ciprés, un material resistente y duradero. Los vecinos y extraños se burlaban de Noé y su familia, considerándolos locos por emprender una empresa tan monumental en un lugar donde nunca antes había llovido de manera significativa. Noé y su familia perseveraron en su tarea durante muchos años. Fue un tiempo de desafíos, dudas y críticas, pero Noé se mantuvo firme en su fe y continuó con la construcción. A medida que avanzaban los días y las noches, el arca cobraba forma, y los animales comenzaron a acercarse, guiados por algún instinto inexplicable, para tomar refugio en la embarcación. Finalmente, llegó el día señalado por Dios. Las nubes se arremolinaron en el cielo y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. El diluvio había comenzado. Las aguas se elevaron rápidamente, inundando valles y cubriendo montañas. Noé y su familia se resguardaron en el arca, llevando consigo provisiones para sobrevivir durante el tiempo que durara el diluvio. Durante 40 días y 40 noches, el arca flotó sobre las aguas embravecidas. Dentro de la embarcación, había un ambiente de paz y esperanza, ya que Noé y su familia sabían que estaban cumpliendo con la voluntad de Dios y confiaban en que Él los protegería. Después de 40 días, las aguas comenzaron a retirarse. El arca se posó en una montaña y, desde su ventana, Noé liberó un cuervo para que explorara si había tierra firme. El cuervo voló de un lado a otro, pero no regresó al arca. Luego, Noé envió una paloma, que volvió con una hoja de olivo en el pico, una señal de que las aguas habían disminuido lo suficiente como para permitir el desembarque. Noé y su familia salieron del arca, agradecidos por la protección y la guía divina. Una vez más, la tierra estaba habitable, y las criaturas que habían sido preservadas en el arca salieron para repoblarla. Noé construyó un altar y ofreció un sacrificio a Dios, agradeciéndole por su misericordia y por preservar la vida en la tierra. Dios, conmovido por la devoción y la obediencia de Noé, hizo una promesa solemne. Estableció un pacto con él y con toda la humanidad, asegurando que nunca más enviaría un diluvio para destruir la tierra. Como símbolo de este pacto, Dios creó un arco iris en el cielo, que representaría su amor y su compromiso con su creación. La historia de Noé y el arca se convirtió en un legado eterno, transmitido a lo largo de las generaciones como un recordatorio de la importancia de la fe, la obediencia y la esperanza en momentos de adversidad. Noé y su arca nos enseñan que, incluso en los tiempos más oscuros, cuando enfrentamos pruebas y desafíos, la conexión con lo divino y la confianza en su sabiduría y amor pueden guiarnos hacia un futuro mejor. La Torre de Babel. En los albores de la civilización, después del gran diluvio que purificó la tierra según las enseñanzas bíblicas, los descendientes de Noé comenzaron a repoblar la tierra y establecer comunidades. Una de estas comunidades se encontraba en la llanura de Sinar, donde prosperaban con un solo lenguaje y compartían una única cultura. Impulsados por su ambición y deseos de grandeza, los habitantes de la ciudad decidieron unirse en un proyecto audaz,
construir una torre que se elevara hasta el cielo. Esta torre, conocida como la Torre de Babel, no solo sería una hazaña arquitectónica sin igual, sino que también simbolizaría su unidad y poderío como civilización. Día tras día, los trabajadores se esforzaban en la construcción de la torre, que alcanzaba alturas vertiginosas. Su cima se perdía entre las nubes, y la gente se enorgullecía de su progreso. Creían que su logro los elevaría a un nivel similar al de los dioses, creando así un monumento que resistiría el paso del tiempo. Sin embargo, en medio de su ambición, los habitantes de la ciudad comenzaron a olvidar su humildad y a perder de vista su lugar en el orden divino. Esta arrogancia y codicia no pasaron desapercibidas para Dios, quien observaba desde lo alto. Para recordarles la importancia de la humildad y la necesidad de obedecer su voluntad, Dios decidió intervenir. En un acto sorprendente, Dios confundió los lenguajes de la humanidad. De repente, las palabras que habían compartido durante tanto tiempo se convirtieron en un enigma incomprensible. La comunicación se volvió imposible, y la gente que había trabajado unida en la construcción de la Torre de Babel ahora se encontraba dividida por la barrera del lenguaje. La confusión y la frustración se apoderaron de la comunidad. Sin poder entenderse entre sí, los trabajadores dejaron de colaborar en la construcción de la torre. La falta de comunicación llevó al caos, y la ciudad que había prosperado en unidad se convirtió en un lugar de desorden y división. Finalmente, los grupos que compartían un idioma similar se separaron y se dispersaron por toda la tierra, buscando a otros que pudieran entenderlos. La construcción de la torre quedó abandonada, y lo que una vez había sido un símbolo de ambición y grandeza se convirtió en un recordatorio de las consecuencias de la arrogancia humana. La historia de la Torre de Babel perdura como una lección moral sobre la importancia de la humildad y la cooperación en la sociedad. Nos recuerda cómo el deseo desmedido de poder y fama puede llevar a la división y a la pérdida de un propósito común. La Torre de Babel nos invita a reflexionar sobre nuestras ambiciones y a recordar la importancia de mantenernos conectados como seres humanos, superando las barreras que nosotros mismos creamos. Destrucción de Sodoma y Gomorra. Hace miles de años, en una región antigua y próspera conocida como Canaán, se erigían dos ciudades que pronto se convertirían en símbolos de depravación y decadencia, Sodoma y Gomorra. Estas dos ciudades, situadas en las fértiles llanuras cerca del Mar Muerto, habían alcanzado un nivel de prosperidad que envidiarían muchos otros lugares de la época. Sin embargo, su riqueza y opulencia también ocultaban un oscuro secreto. La maldad y la perversión habían arraigado profundamente en el corazón de sus habitantes. La corrupción de Sodoma y Gomorra había llegado a extremos inimaginables. La gente se entregaba a todo tipo de vicios y pecados, sin restricciones ni arrepentimiento. Los valores morales y la ética se habían desvanecido en medio de la búsqueda implacable de placer y satisfacción personal. La opulencia y el lujo habían cegado a la sociedad, y los justos eran vistos como raros e inconsecuentes en medio de la avalancha de inmoralidad. En este contexto, el Señor decidió intervenir. Escogió a Abraham, un hombre justo y piadoso que vivía en la región, para ser su mensajero y defensor de la justicia. Dios se le reveló a Abraham y le informó de su intención de castigar a Sodoma y Gomorra por sus pecados. Sin embargo, antes de llevar a cabo su plan, Dios estaba dispuesto a escuchar las súplicas y ruegos de Abraham. Abraham, consciente de la terrible situación de las ciudades, comenzó a interceder ante Dios en nombre de los habitantes. Lleno de compasión y amor por sus semejantes, Abraham rogó a Dios que perdonara a la ciudad si encontrara un número suficiente de personas justas en ella. Con una humildad sincera, Abraham preguntó si Dios perdonaría a las ciudades si hubiera 50 justos en su interior. Dios accedió a la petición de Abraham y prometió no destruir las ciudades si encontraba 50 justos. Sin embargo, Abraham continuó implorando en nombre de la ciudad, reduciendo gradualmente el número de justos requeridos. Primero preguntó por 45, luego 40, 30, 20 e incluso 10 justos. En cada ocasión, Dios mostró su paciencia y disposición para perdonar, prometiendo no destruir las ciudades si encontraba el número especificado de personas justas. Dios entonces envió a 2 ángeles a las ciudades para investigar y, si era necesario,
ejecutar el juicio divino. Estos ángeles llegaron a Sodoma y fueron recibidos por Lot, el sobrino de Abraham, quien les ofreció refugio en su casa. Lot, a pesar de vivir en medio de la iniquidad de Sodoma, aún mantenía su integridad y hospitalidad. Esa noche, la oscuridad cayó sobre la ciudad mientras los ángeles estaban en casa de Lot. Los hombres malvados de Sodoma se congregaron afuera, demandando que Lot entregara a los huéspedes para satisfacer sus deseos carnales. Lot, en un acto de valentía y protección, ofreció a sus propias hijas en lugar de los ángeles. Sin embargo, los ángeles intervinieron, cegando a los hombres y advirtiendo a Lot de la inminente destrucción de la ciudad. En la madrugada, los ángeles instaron a Lot y a su familia a huir de la ciudad antes de que comenzara el juicio divino. Lot, su esposa y sus 2 hijas se apresuraron a salir de Sodoma mientras las primeras luces del día comenzaban a iluminar el horizonte. Los ángeles advirtieron a Lot que no mirara hacia atrás, pero desafortunadamente, la esposa de Lot desobedeció esta advertencia fatal. Ella se volvió para mirar hacia atrás y, en un instante, se convirtió en una estatua de sal, un recordatorio silencioso de las consecuencias de la desobediencia y la falta de fe. Mientras Lot y su familia se alejaban, una lluvia torrencial de azufre y fuego cayó del cielo sobre Sodoma y Gomorra. La tierra tembló, los cielos se iluminaron y las ciudades, que habían sido centros de decadencia y perversión, fueron reducidas a cenizas y ruinas en cuestión de momentos. El juicio divino había caído, y la destrucción fue completa. La desolación que una vez había sido Sodoma y Gomorra quedó como un testimonio eterno de la justicia divina y la respuesta a la iniquidad. La historia de la destrucción de estas ciudades se convirtió en un relato moral, una advertencia sobre los peligros del pecado y la importancia de mantener la rectitud y la moral en tiempos de tentación y decadencia. Al mismo tiempo, también destacó la misericordia de Dios y su disposición a escuchar las súplicas de los justos, incluso en medio de circunstancias extremas. A lo largo de los siglos, la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra ha perdurado como una lección poderosa y atemporal sobre los valores morales, la responsabilidad personal y el juicio divino. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. En tiempos antiguos, en una tierra que se extiende entre los ríos Éufrates y Tigris, vivía un hombre llamado Abraham. Su historia comenzó en la ciudad de Ur, donde se destacó como líder y comerciante. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado cuando recibió una llamada divina que lo llevaría a un viaje de fe y prueba sin igual. Dios se manifestó a Abraham y le dijo: «Sal de tu tierra y de tu parentela, y ve a la tierra que yo te mostraré». Aunque esta orden podría haber sido desconcertante, Abraham obedeció sin dudarlo. Junto a su esposa Sara y su sobrino Lot, Abraham emprendió un viaje hacia lo desconocido, confiando en las promesas de Dios. Con el tiempo, Abraham llegó a la tierra de Canaán, donde Dios le prometió que su descendencia sería numerosa y heredaría esa tierra. Sin embargo, Abraham y Sara enfrentaron una gran dificultad: no tenían hijos. A pesar de su avanzada edad, su fe en Dios nunca flaqueó. En respuesta a su fe y paciencia, Dios cumplió su promesa y les concedió un hijo al que llamaron Isaac. Isaac se convirtió en el hijo amado de Abraham y Sara. Era un recordatorio tangible de las promesas de Dios y la recompensa de su fe perseverante. Sin embargo, la historia dio un giro sorprendente y desafiante cuando Dios puso a Abraham a prueba una vez más. Un día, Dios habló nuevamente a Abraham, pero esta vez con una orden incomprensible y desgarradora: «Toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y ve a la región de Moria. Allí, ofrécelo como holocausto en una montaña que te mostraré». Este mandato divino planteó una prueba angustiante para Abraham. ¿Cómo podría sacrificar al hijo que tanto amaba? A pesar de la confusión y el dolor, Abraham demostró su lealtad inquebrantable a Dios. Preparó todo lo necesario para el sacrificio y, junto con Isaac, se embarcó en un viaje hacia la montaña de Moria. A medida que subía en la montaña, Isaac comenzó a hacer preguntas sobre el sacrificio. Abraham respondió con fe, diciendo que Dios proveería el cordero para el holocausto. Cuando llegaron a la cima, Abraham construyó un altar, colocó la madera en su lugar y ató a su hijo Isaac. En el momento crucial,
Cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac, un ángel del Señor intervino. El ángel detuvo la mano de Abraham y le comunicó que Dios había visto su fe y estaba satisfecho. Abraham miró alrededor y vio un carnero atrapado en un arbusto cercano. Tomó al carnero y lo ofreció como sacrificio en lugar de su hijo. Este acto de obediencia extrema demostró la profunda fe de Abraham en Dios. Fue un recordatorio de que la obediencia a Dios a veces exige un sacrificio doloroso, pero también revela la provisión y la fidelidad de Dios en momentos críticos. El lugar donde ocurrió este evento se llamó "El Señor proveerá", en honor a la promesa de Dios de siempre proveer en medio de las pruebas. La historia de Abraham y el sacrificio de Isaac dejó una huella indeleble en la historia de la fe. Se convirtió en un símbolo de entrega total y confianza en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. La obediencia de Abraham fue recompensada con un renovado pacto divino y la continuación de la promesa de descendencia abundante. A lo largo de los siglos, la historia de Abraham ha sido contada y recordada como un ejemplo de fe audaz y obediencia a Dios, inspirando a personas de todas las épocas a confiar en la providencia divina en medio de las pruebas y a seguir el camino de la fe inquebrantable. Esaú vende su primogenitura. Hace miles de años, en la antigua tierra de Canaán, una historia de intrigas, rivalidades y decisiones impulsivas comenzó a desarrollarse entre dos hermanos gemelos, Esaú y Jacob. Estos dos hermanos nacieron en circunstancias únicas y portaban desde el inicio destinos entrelazados en una trama de grandeza y traición. Isaac, hijo de Abraham, estaba casado con Rebeca, una mujer que compartía con él la esperanza de tener descendencia y cumplir así la promesa de Dios de convertir a Abraham en el padre de una gran nación. Rebeca quedó embarazada, pero el tumulto en su vientre auguraba un futuro lleno de conflictos. Cuando finalmente llegó el momento del parto, nacieron dos niños, cada uno llevando en sí una personalidad y un propósito distintos. El primero en nacer fue Esaú, un bebé robusto y peludo como un cordero recién nacido. Le seguía de cerca su hermano Jacob, quien había nacido aferrado al talón de Esaú. A lo largo de sus vidas, estos dos hermanos desarrollaron características y habilidades completamente opuestas. Esaú se convirtió en un hombre de acción, hábil en la caza y amante de la vida al aire libre, mientras que Jacob prefería la tranquilidad del hogar y mostraba habilidades más astutas. A medida que los años pasaban, las diferencias entre Esaú y Jacob se hicieron más evidentes, y con el tiempo, la relación entre los hermanos se volvió cada vez más compleja. Isaac, su padre, tenía un cariño especial por Esaú, quizás influenciado por su naturaleza aventurera y audaz. Por otro lado, Rebeca sentía una conexión profunda con Jacob, tal vez debido a su temperamento más suave y reflexivo. Un día, el curso de la historia cambió drásticamente. Esaú regresó de un día de caza exhausto y hambriento. En ese preciso momento, Jacob estaba cocinando un guiso de lentejas. Jacob vio una oportunidad única para obtener algo que tanto deseaba, la primogenitura de su hermano mayor. La primogenitura era un privilegio valioso y sagrado que confería al primogénito una parte especial de la herencia familiar y un rol de liderazgo espiritual. Jacob no perdió tiempo y ofreció a Esaú un plato humeante de su guiso a cambio de la primogenitura. Esaú, consumido por el cansancio y el hambre, tomó la decisión en un momento de debilidad y aceptó la oferta de Jacob. Sin meditar en las consecuencias a largo plazo, Esaú vendió su primogenitura por un simple plato de comida. Esta elección impulsiva marcaría un punto de inflexión en sus vidas y en la historia de su familia. Con el tiempo, Esaú se dio cuenta del valor de lo que había perdido. Cuando llegó el momento de recibir la bendición de su padre, Isaac, Esaú descubrió que Jacob ya había obtenido la bendición destinada al primogénito. Esaú quedó devastado y lleno de amargura. La rivalidad entre los hermanos se intensificó, y Esaú juró vengarse. La historia de Esaú vendiendo su primogenitura es una lección atemporal sobre las consecuencias de las decisiones impulsivas y la búsqueda de gratificación instantánea en lugar de considerar las implicaciones a largo plazo. Esaú, en su ansia de satisfacer su hambre momentánea, renunció a un privilegio invaluable que tendría un impacto duradero en su vida y en la historia de su familia.
José es vendido por sus hermanos. Hace miles de años, en la antigua tierra de Canaán, vivía un hombre llamado Jacob. Jacob tenía 12 hijos, nacidos de 2 de sus esposas y 2 de sus siervas. Sin embargo, su favorito indiscutible era José, el hijo de su amada esposa Raquel. Este favoritismo desencadenó una serie de eventos que cambiarían la vida de José y su familia para siempre. Desde una edad temprana, José mostró una habilidad especial para interpretar sueños y visiones. Esto suscitó la envidia y los celos de sus 11 hermanos mayores, quienes sentían que estaban siendo desplazados por el amor y la atención que su padre Jacob mostraba hacia José. La relación entre los hermanos se volvió tensa y hostil, alimentada por la rivalidad y la competencia. Un día, Jacob envió a José a buscar a sus hermanos, que estaban cuidando el rebaño en un lugar distante. Los hermanos vieron a José acercarse a lo lejos y comenzaron a tramar un plan para deshacerse de él de una vez por todas. Originalmente, planeaban matarlo y fingir que había sido atacado por un animal salvaje. Sin embargo, cuando un grupo de comerciantes pasó por allí, decidieron vender a José como esclavo en lugar de matarlo, pensando que esta sería una forma más lucrativa de deshacerse de él. José fue llevado lejos de su hogar y su familia hacia Egipto, donde fue vendido como esclavo al capitán de la guardia personal del faraón, un hombre llamado Potifar. A pesar de la adversidad, José demostró ser un siervo excepcionalmente talentoso y de confianza. Potifar lo ascendió rápidamente, confiándole la administración de su casa y todos sus asuntos. Sin embargo, la vida de José daría otro giro inesperado. La esposa de Potifar, sintiéndose atraída por la apariencia y la virtud de José, intentó seducirlo repetidamente. Pero José, manteniendo su integridad, rechazó sus avances. Enfurecida por su rechazo, la esposa de Potifar lo acusó falsamente de intento de violación. Como resultado, José fue encarcelado y arrojado a una prisión en Egipto. Aunque la prisión parecía ser otro obstáculo insuperable en la vida de José, su don para interpretar sueños no lo abandonó. En la cárcel, José se encontró con 2 funcionarios del palacio del faraón, el copero y el panadero. Ambos habían tenido sueños desconcertantes y buscaban respuestas. José, guiado por su conexión con Dios y su habilidad interpretativa, les reveló el significado de sus sueños. Sus predicciones se cumplieron, ya que el copero fue liberado y restaurado a su posición, mientras que el panadero fue ejecutado. Años después, el faraón tuvo un sueño que lo perturbó profundamente. Ninguno de los sabios de Egipto pudo interpretarlo satisfactoriamente. El copero recordó a José y su habilidad única y recomendó que lo llamaran. José fue llevado desde la prisión al palacio del faraón, donde escuchó el sueño del rey. José interpretó el sueño como un presagio de 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna en la tierra de Egipto y en las regiones circundantes. Impresionado por la sabiduría y la claridad de José, el faraón lo nombró gobernador de Egipto, confiándole la responsabilidad de administrar y almacenar alimentos durante los años de abundancia para prepararse para los años de escasez. José implementó un plan eficiente que aseguró que Egipto estuviera preparado para enfrentar la inminente crisis alimentaria. La interpretación del sueño del faraón y su ascenso al poder llevaron a José de ser un esclavo vendido por sus hermanos a convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto, solo detrás del faraón. La sabiduría, la fidelidad y la destreza de José en la administración le permitieron no solo salvar a Egipto del hambre, sino también brindar ayuda a otras regiones necesitadas. La historia de José no termina ahí. Los años de hambruna llevaron a que sus hermanos se dirigieran a Egipto en busca de alimento. Sin reconocer a José, quien ahora se presentaba con una apariencia y posición distinta, los hermanos se presentaron ante él. José los reconoció de inmediato, pero decidió ocultar su identidad mientras planeaba una reunión que podría cambiar el curso de su relación. José puso a prueba a sus hermanos, acusándolos de ser espías y exigiéndoles que trajeran a su hermano menor, Benjamín, como prueba de su veracidad. Después de una serie de eventos y pruebas, incluida la retención de uno de sus hermanos como garantía, José finalmente se reveló a ellos. La reconciliación entre José y sus hermanos fue un momento emotivo y conmovedor, marcando el fin de años de enemistad y sufrimiento.
José invitó a su padre Jacob y a toda su familia a Egipto, donde les proporcionó tierras y sustento durante los años de hambruna. La historia de José es una de redención, perdón y providencia divina. A pesar de las pruebas y dificultades que enfrentó a lo largo de su vida, su fe y su don para interpretar sueños lo llevaron desde ser un hijo desfavorecido vendido por sus hermanos hasta convertirse en un instrumento clave en el plan de Dios para salvar a su familia y a muchas otras personas de la hambruna.